Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje. A. Base de datos. ¿Qué son las bases de datos? Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta. ¿Para qué sirven las bases de datos? Son estructuras para almacenar información. Esta información se encuentra indexada y se mantienen los datos almacenados en un orden tal que permita su búsqueda rápida. ¿Qué tipos de base de datos existen actualmente? Los tipos que existen son bases de datos estáticas, dinámicas, de datos bibliográficas, directorios, bases de datos jerárquicas, datos de red, datos transaccionales, datos relacionales, datos multidimensionales y base de datos orientadas a objetos. También están las bases de datos documentales y bases de datos deductivas. B. Gestores de base de datos. Es un conjunto de programas que permiten el almacenamiento, modificación y extracción de la información en una base de datos. Los usuarios pueden acceder a la información usando herramientas específicas de consulta y de generación de informes o bien mediante aplicaciones al efecto. El gestor de datos es un sistema de software invisible para el usuario final, compuesto por un lenguaje de definición de datos, un lenguaje de manipulación y de consulta, que puede trabajar a distintos niveles. Entre sus funciones se encuentra la de permitir a los usuarios de negocio almacenar la información, modificar datos y acceder a los archivos de conocimiento de la empresa. El gestor de base de datos también se ocupa de realizar consultas y hacer análisis para generar informes. Básicamente, podría simplificarse diciendo que el gestor de base de datos controla cualquier operación ejecutada por el usuario contra la base de datos. Para poder desarrollar esta función, es habitual que se necesiten emplear herramientas específicas, como sistemas de búsqueda y de generación de informes, además de distintas aplicaciones. A la hora de hablar de gestor de base de datos, cabe señalar que no existe un único modelo. De hecho, en cuanto a su tipología, suelen agruparse en función de distintos criterios, como los siguientes. En primera instancia, en función de criterios relacionados con el modelo de datos, encontraríamos que existen los SGBD relacionales, en red, jerárquicos u orientados a objetos. En segunda instancia, en función de la propiedad habrían gestores de base de datos propietarios y también no propietarios. Y en una tercera instancia, en base a otros elementos, se pueden clasificar atendiendo al número de usuarios. En este caso hablaríamos de monousuarios y distribuidos, o en función de los sitios de operación, en cuyo caso podrían encontrarse gestores de base de datos centralizados y gestores de base de datos distribuidos. Diccionario de datos. ¿Qué es? El diccionario de datos es un listado organizado de todos los datos pertenecientes al sistema, con definiciones precisas y rigurosas, para que tanto el usuario como el analista tengan un entendimiento común de todas las entradas, salidas, componentes de los almacenes y cálculos intermedios. Contiene las características lógicas de los sitios donde se almacenan los datos del sistema, incluyendo nombre, descripción, alias, contenido y organización. ¿Para qué sirven? Identifican los procesos donde se emplean los datos y los sitios donde se necesita el acceso inmediato a la información. Se desarrolla durante el análisis de flujo de datos y auxilia a los analistas que participan en la determinación de los requerimientos del sistema. Su contenido también se emplea durante el diseño.
Normalización. Las bases de datos se normalizan para evitar la redundancia de datos, proteger la integridad de los datos y evitar problemas de actualización de los datos en las tablas. Para poder decir que nuestra base de datos está normalizada, deben respetarse 3 niveles de normalización. La primera, forma normal. Hay que seguir una serie de pasos para poder decir que nuestra tabla está en la primera forma normal. Estos son: eliminar los grupos repetitivos de las tablas individuales, crear una tabla separada por cada grupo de datos relacionados, identificar cada grupo de datos relacionados con una clave primaria. Para identificar si lo hemos hecho de manera correcta, debemos considerar los siguientes aspectos. Todos los tributos son atómicos. Un atributo es atómico si los elementos del dominio son indivisibles, mínimos. La tabla contiene una clave primaria única. La clave primaria no contiene atributos nulos. No debe existir variación en el número de las columnas. Los campos no clave deben identificarse por la clave, dependencia funcional. Debe existir una independencia del orden, tanto de las filas como de las columnas, es decir, si los datos cambian de orden, no deben cambiar sus significados. Una tabla no puede tener múltiples valores en cada columna. Los datos son atómicos, a cada valor de X le pertenece un valor de Y y viceversa. La segunda forma normal. Para la segunda forma normal debemos seguir los siguientes pasos. Crear tablas separadas para aquellos grupos de datos que se aplican a varios registros. Relacionar estas tablas mediante una clave externa. Sabremos si nuestra base de datos está en la segunda forma normal si ésta previamente cumple con las normas de la primera forma normal y si sus atributos no principales dependen de forma completa de la clave principal, es decir, que no existen dependencias parciales. Tercera forma normal. Debemos considerar los siguientes puntos. Primero, eliminar aquellos campos que no dependan de la clave. Segundo, ninguna columna puede depender de una columna que no tenga una clave. Y tercero, no pueden haber datos derivados. Podemos decir que nuestra tabla se encuentra en tercera normal si previamente estaba en segunda forma normal y si no existe ninguna dependencia funcional transitiva entre los atributos que no son clave. Es decir, todo atributo no primo es implicado por la clave primaria en una secuencia no transitiva. Diagrama modelo entidad-relación. Un diagrama entidad-relación, también conocido como modelo entidad-relación o ERD, es un tipo de diagrama de flujo que ilustra cómo las entidades, como personas, objetos u conceptos, se relacionan entre sí dentro de un sistema. Los diagramas ER se usan a menudo para diseñar o depurar bases de datos relacionales en los campos de ingeniería de software, sistemas de información empresarial, educación e investigación. También conocidos como los ERD o modelos ER, emplean un conjunto definido de símbolos tales como rectángulos, diamantes, óvalos y líneas de conexión para representar la interconexión de entidades, relaciones y sus atributos. Son un reflejo de la estructura gramatical y emplean entidades como sustantivos y relaciones como verbos. Los diagramas de ER se relacionan con los diagramas de estructuras de datos DSD, que se centran en las relaciones de los elementos dentro de las entidades. En lugar de las relaciones entre las entidades mismas, los diagramas ER a menudo se combinan con los diagramas de flujos de datos DFD, que trazan el flujo de la información para procesos o sistemas. Llave primaria. Una llave primaria es un conjunto de uno o más atributos de una tabla, que tomados colectivamente nos permiten identificar un registro como único. Es decir, en una tabla podemos saber cuál es un registro específico solo con conocer la llave primaria. Cardinalidad de las bases de datos. Es simplemente la forma en que se relacionan las entidades, o expresa cuántas entidades se relacionan con otras entidades.
hay varias maneras de mostrar las cardinalidades. Relación 1 a 1, relación 1 a varios, relación varios a 1 y relación varios a varios. Relación 1 a 1. Cuando un registro de una tabla solo puede estar relacionado con un único registro de la otra tabla y viceversa. Por ejemplo, tenemos dos tablas, una con los datos de diferentes poblaciones y otra con una lista de alcaldes. Una población solo puede tener un alcalde y un alcalde lo será únicamente de una población. Relación 1 a varios. Cuando un registro de una tabla secundaria, solo puede estar relacionado con un único registro de la otra tabla principal. Y un registro de la otra tabla principal, puede tener más de un registro relacionado en la primera tabla, la tabla secundaria. Por ejemplo, tenemos dos tablas, una con los datos de diferentes poblaciones y otra con los habitantes. Una población puede tener más de un habitante, pero un habitante pertenecerá en una única población. Relación varios a varios. Cuando un registro de una tabla puede estar relacionado con más de un registro de la otra tabla y viceversa. Por ejemplo, tenemos dos tablas, una con los datos de clientes y otra con los artículos que se venden en la empresa. Un cliente podrá realizar un pedido con varios artículos y un artículo podrá ser vendido a más de un cliente. La relación varios a varios se suelen representar definiendo una tabla intermedia entre las dos tablas. Siguiendo el ejemplo anterior, sería definir una tabla líneas de pedido relacionada con clientes y con artículos. Integridad referencial. La integridad referencial es propiedad de la base de datos. La misma significa que la clave externa de una tabla de referencia siempre debe aludir a la fila válida de la tabla a la que se haga referencia. La integridad referencial garantiza que la relación entre dos tablas permanezca sincronizada durante las operaciones de actualización y eliminación. Todas las bases de datos relacionadas gozan de esta propiedad gracias a que el software gestor de base de datos vela por su cumplimiento. En cambio, las bases de datos jerárquicas requieren que los programadores se aseguren de mantener tal propiedad en sus programas.